Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a estar hablando acerca de bueno, definitivamente sorpresivo, pero también muy ambicioso plan, un programa del Banco Mundial para eliminar la pobreza extrema de aquí al año 2030. Que es poco tiempo, muy ambicioso ciertamente, y vamos a estar hablando de eso con gente del Banco Mundial. Pero antes, por supuesto que tenemos que pasar con el reporte de cierre de mercados con mi querido Daniel Estico, editor de economía de Infobae. ¿Cómo estás, Daniel? Todo muy bien, Alberto. Bueno, hoy fue una jornada negativa por donde la mires, porque aparecieron indicadores del sector servicio en los Estados Unidos que no fueron tan positivos como esperaba el mercado, y también del mercado laboral, donde el mercado esperaba que se iban a crear 200.000 empleos y solo se crearon 158.000. Frente a esta situación en la cual el mercado tiene menos dinamismo de lo esperado, el Dow Jones terminó con una caída del 0,76%, el Standard & Poor's perdió 1,05% y el tecnológico Nasdaq cayó 1,11% en la jornada. Arrastraron esta caída el resto de las bolsas latinoamericanas con muy pocas decepciones. El indicador de la bolsa mexicana perdió 0,9%, el indicador de Colombia 2,17% de caída, el índice IPSA de Chile perdió 1,11%, de Lima, Perú 0,78%, la bolsa de Buenos Aires tras varios feriados terminó con una caída del 2,21% y solo terminaron en positivo el Bovespa de Brasil con un aumento del 0,93% y la bolsa de Caracas que aumentó un 0,86%. La nota del día también fue que pese a estas bajas de los mercados de renta variable, también cayeron las materias primas. El oro terminó con una baja del 1,1% a 1.588,50 dólares la onza y el petróleo también bajó 2,92% a 94,35 el barril. Así que el panorama de hoy fue claramente negativo con predominio de signos en rojos. Claramente negativo, mi querido Daniel, pero hay que notar, que me parece a mí importante, a mí, hay que ver qué es lo que dices tú, porque aquí el que sabe eres tú. Me parece a mí notable que cuando ha habido alguna caída, algunas bajas, dentro de toda esta tendencia tan positiva que ha tenido el mercado, las bajas han sido súper moderadas. Así es, Alberto, tú lo has dicho. Que realmente lo que yo vengo percibiendo en estos últimos 4 meses es que cada vez que hay una excusa para tomar ganancias, el mercado toma un respiro. El volumen no estuvo muy alto, apenas 127 millones de acciones en el panel del Dow Jones, así que realmente el mercado toma un respiro y seguramente mañana puede ser que pegue un rebote como nos ha acostumbrado a mostrar en las últimas jornadas, ¿no? Bueno, la última vez que pronosticaste algo así, mi querido Daniel Estico, la gente se avanzó a la bolsa a comprar, así es que te pido moderación en tus declaraciones, porque la gente te escucha mucho, mi querido Daniel. Bueno, con mucho gusto, cómo no. Gracias, Daniel Estico, editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires, te lo agradezco. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, vamos a hablar de este tema que es algo que a mí me interesa mucho, no solamente por quien lo dijo, sino por lo que se trata. Y es que el Banco Mundial, en voz de su presidente, de su líder, llamó a eliminar a la pobreza extrema antes del 2030. O sea que ya muy pronto, eliminar por completo de la faz de la Tierra la pobreza extrema antes del el año 2030. Esto lo dijo Jim Yong Kim, que es el presidente del Banco Mundial. Está con nosotros alguien que, bueno, pues que yo estimo mucho porque lo conozco hace muchos años, compañero, buen amigo, Sergio Jelinek, él es vocero para América Latina del Banco Mundial, y te saludo con mucho gusto, mi querido Sergio. ¿Cómo estás? Mucho gusto de verte. Gracias, Sergio. A ver, yo creo que lo primero que hay que establecer, ¿a qué se le llama eliminar la pobreza extrema del mundo al año 2030? ¿Qué es lo que no veremos en las calles en el 2030 que hoy vemos? Bueno, yo creo que la definición está dada por que no existan individuos, personas que estén ganando menos de $1,50 por día. Este es el concepto de pobreza extrema. Creo que en América Latina hay varios países que están cerca de lograr esto.
porque, por ejemplo, los datos de pobreza latinoamericanos estiman la pobreza extrema en un nivel un poco mayor en cuanto a cuánto sería la ganancia diaria, pero en general para el mundo se habla de estas cifras de $1.50 por día. La, la, la viabilidad de lograr esto en el 2030 está avalada por por estudios de economistas del Banco Mundial que sostienen que para el 2030 el nivel de pobreza extrema estaría ubicado a un 3% solamente, lo que involucraría una pobreza que llaman de carácter esporádica, es decir, que podría ser combatida con planes gubernamentales muy dirigidos hacia esos rebrotes de pobreza, pero que prácticamente el fenómeno como fenómeno sistémico estaría eliminado. Y ahora, pero dime una cosa, porque esto es importante, Sergio, en América Latina los latinoamericanos sabemos de pobreza, la vemos, sabemos lo que es la pobreza, pero ¿cómo sería diferente? ¿Qué tipo de vista es la que tendremos en el 2030? ¿Cómo será el 2030 sin pobres extremos en América Latina? ¿Qué no veremos entonces que hoy sí se ve? No sé, estoy pensando niños de la calle o tal vez las favelas, creo que no habrá. Lo que creo que América Latina, obviamente, y tras una década de un buen desarrollo económico, está obviamente en una situación diferente a algunas regiones más pobres del mundo. En la América Latina quizás el nivel de pobreza extrema no es el elemento principal como conjunto, sino que es el problema de la equidad, es decir, el problema de que todavía en la región hay muchos que tienen mucho y hay pocos que tienen mucho, perdón, y muchos que tienen poco. Es decir, ha habido grandes mejoras en la última década, 73 millones de personas dejaron de ser pobres, y cuando hablo de estos 73 millones de que dejaron de ser pobres, me refiero a gente que antes ganaba menos de $4 al día, o sea que pasaron, digamos, a dejar de ser pobres y están o bien entraron en la clase media, que se puede definir como aquel individuo que gana entre 10 y $50 al día, o en un grupo que en el Banco Mundial le llaman una capa más vulnerable, que en otros países le llaman, en algunos países de la región le llaman clase media baja, que es aquellos que están en una zona de riesgo entre 4 y $10. ¿Cómo veríamos la región en 2030? Efectivamente, sin la pobreza extrema de gente indigente que no tenga los recursos mínimos para tener un techo, ni para comer, vestirse, enviar sus hijos a la escuela. Creo que eso podría llegarse a superarse, y en muchos países de América Latina quizás antes del 2030. Creo que en la región el tema central es cómo compartir la prosperidad que se genera. Los países, yo creo que hay un consenso generalizado de que hay que seguir creciendo desde el punto de vista económico, pero hacerlo con inclusión social, es decir, proporcionando oportunidades no solo a los que siempre las tuvieron, sino a nuevos sectores que en el pasado ha estado fuera de esas oportunidades. Efectivamente, el comunicado de prensa sí lo dice, el de ustedes, que el programa que delineó el presidente del Banco Mundial es un programa de crecimiento con inclusión. Y yo te pregunto, América Latina, Sergio, ¿tendría que hacer algo muy diferente a lo que está haciendo en este momento para llegar a este objetivo en el 2030, o ya va por el camino correcto? Yo creo que la región va por el camino correcto. Lo que pasa que para llegar al objetivo de eliminar no solo la pobreza extrema, sino además generar mayor porcentaje de clase media en la región, es necesario obtener niveles de crecimiento un poco más altos de lo que existen en la actualidad. No olvidemos que América Latina salió de la crisis de una forma ejemplar, solamente comparada con otras regiones como el sudeste asiático. Sin embargo, deberíamos tener como tasas promedios del 5%, lo que significa que algunos están creciendo, pueden crecer al 7, 8. Hoy tenemos pocos países
caso Panamá, Perú, etcétera, que están creciendo a esos niveles, pero obviamente que ese nivel de crecimiento, junto a políticas gubernamentales dirigidas a ampliar las oportunidades, parecen ser la receta del éxito. Bien, pero entonces, evidentemente, algo tendrá que hacer diferente América Latina, porque América Latina lleva, aunque está creciendo, pero ya lleva muchos años enfrascada en un crecimiento, en el crecimiento actual en el que estamos en este momento, y por lo que tú acabas de decir, se hace falta crecer mucho más. Y la pregunta entonces, o el punto es entonces que efectivamente América Latina tendrá que hacer algo diferente para poder llegar a crecer a esos niveles. Y la pregunta es ¿qué? Y creo que el qué está en, digamos, llegar a un nivel de competitividad que América Latina tiene hasta cierto nivel. Como tú sabes bien, América Latina ha tenido una ventaja comparativa en el sector de las commodities, en el sector de las materias primas, lo sigue teniendo, ha tenido un desarrollo en la última década, el influjo de sus ventajas comparativas. Tiene una situación bien difícil la región en el sentido de que, además de que se es eficiente en el tema de las materias primas, pero tiene un problema muy serio con los tipos de cambio. O sea, la región, desde Colombia, Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, son todos países donde la tasa de cambio es artificial y se podría estar exportando mucho más y no se hace producto de que hay una invasión de inversiones, de liquidez que proviene del extranjero porque no hay muchos lugares en el mundo que den mucho rédito, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que es el problema de los tipos de cambio que no hace más beneficiosa la exportación latinoamericana. Y el otro tema es la productividad. Es decir, para hacer realmente llegar a esas tasas de crecimiento, necesitamos que la región tenga un avance en la productividad y para ello se necesita mejor calidad de la educación, se necesita invertir en innovación tecnológica, de manera que los productos, los servicios tengan un valor agregado que hoy no tienen, y este es un proceso que no se hace de un día para el otro. Ahora, dime una cosa, ¿cuál es la posición del Banco Mundial respecto a la manera de alcanzar este crecimiento y de ser más productivos? Y me explico, en América Latina pues hay dos corrientes, hay países que son muy abiertos al exterior, pro tratado de libre comercio, pro libres comercio, etcétera, y hay otro grupo de países que no, que tienen un rumbo totalmente diferente, son países más encerrados y etcétera. Los dos están queriendo alcanzar el mismo objetivo, y yo quiero preguntar en este planteamiento del Banco Mundial, ¿cuál es el camino o la posición en la que está el banco? Yo creo que el banco hace rato que no está en una posición de dictar políticas, ¿no? Como primer punto, eso ha quedado atrás. Segundo, generalmente aquellos países que tienen una política quizás un poquito más restrictiva desde el punto de vista de comercio internacional son, o casualidad, aquellos que son más grandes. Es decir, ¿por qué? Porque tienen un mercado interno que es importante y por lo cual no dependen tanto como otros países más pequeños, Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia, que son economías de tamaño medio y que dependen mucho de sus exportaciones y el comercio internacional para poder acumular riqueza. Creo que un poco son situaciones diferentes, de manera tal de que obviamente a nivel general la expresión que tenemos es que cuanto haya mayor libre comercio, mejor resultado de la actividad económica, pero es decir, hay países que estiman hoy, por ejemplo, de que los países ricos tienen una actividad anti-libre comercio a partir de la liberalización de la moneda, el llamado en inglés quantitative easing, ¿no? O sea, la facilitación de que los dólares lleguen a América Latina es una manera de apoyar las propias exportaciones de países ricos. Claro. Ahora, el presidente del Banco Mundial, uno de los puntos que él dijo, o que tomó como que serían indispensables para poder alcanzar este objetivo para todo el planeta en el 2030, será preciso evitar o mitigar posibles crisis, tales como nuevas crisis de los alimentos
y de los combustibles o nuevas crisis financieras y desastres climáticos. A mí me llama la atención porque, bueno, pues todavía estamos con una crisis financiera en ciernes en Europa y hasta hace muy poco teníamos una crisis energética aquí en todo el planeta, también hubo alguna crisis alimentaria en términos de inflación, y yo te pregunto, ¿cuál sería el planteamiento del Banco Mundial para que se evitaran estas crisis? Porque me parece que todavía las crisis anteriores y actuales están todavía muy vivas. Y básicamente fortalecer la capacidad de resistencia de los países en desarrollo que puedan enfrentar estos fenómenos exógenos, sean ellos choques de carácter financiero o choques de carácter climático. En eso el banco viene trabajando con los diferentes países en las diferentes regiones. América Latina quizás se ha venido preparando muy bien del punto de vista de todo lo que puede ser la regulación de carácter financiero bancaria, o sea, es una región que hoy no diríamos que está inmune, porque nadie está inmune, pero está mucho más protegida que en el pasado frente a choques de esta naturaleza. Respecto a choques más allá de lo financiero, que tienen que ver con el impacto del cambio climático o este tipo de cambios dramáticos en el tiempo, en las temperaturas, también los países están ensayando planes no solo de mitigación, sino de adaptación al cambio climático, porque es notorio que vamos a vivir con esta situación por mucho tiempo y es necesario prepararse. Claro. Ahora, por último, ¿de qué manera el Banco Mundial va a ayudar al mundo a alcanzar este objetivo? Yo creo que de tres maneras. El Banco Mundial no es, digamos, el único proveedor de aporte financiero, sino que es uno más, junto con otros bancos de desarrollo a nivel internacional y a nivel regional, y quizás los dos aspectos que considera que puede generar un valor agregado está en el hecho de que el banco genera conocimiento de lo que funciona y de lo que no funciona en materia de desarrollo, y en ese sentido puede aportar soluciones a una región como América Latina tras haber experimentado fracasos y éxitos en Asia. Y por otro lado, tiene una capacidad de facilitar el encuentro de aquellos actores de desarrollo que son los que tienen la potencialidad de encontrar las soluciones a problemas de desarrollo complejos. Claro. Una pregunta técnica, si acaso. 2030, pues bueno, faltan muchos años, pero va a haber, ¿prevés tú o hay algo establecido como para ir revisando los objetivos cada determinado tiempo? Sí, o sea, se han planteado objetivos que el banco los va a ir revisando, por ejemplo, obviamente que en el 2015, como son los objetivos del milenio establecidos por Naciones Unidas, ahí va a haber un primer seguimiento, monitoreo de dónde se está, y se va a hacer de forma periódica e informar también a la opinión pública y a los actores que trabajan en este tema del desarrollo de cómo es que el proceso ha venido avanzando. Sergio Jelinek, vocero para América Latina del Banco Mundial desde Washington, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, Sergio. Estimado amigo, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Les sugiero que nos sigan siguiendo y que participen con nosotros, interactúen a través de nuestra página de Facebook en Padilla en América. Facebook Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Que la pasen muy bien. Listo, Sergio. Gracias, maestro. Un abrazo. Un fuerte abrazo, Sergio. Chao. Bueno. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a estar hablando acerca de un, bueno, definitivamente sorpresivo, pero también muy ambicioso plan, un programa
del Banco Mundial para eliminar la pobreza extrema de aquí al año 2030. Que pues, es poco tiempo, muy ambicioso ciertamente, y vamos a estar hablando de eso con gente del Banco Mundial. Pero antes, por supuesto que tenemos que pasar con el reporte de cierre de mercados con mi querido Daniel Estico, editor de Economía de Infobae. ¿Cómo estás, Daniel? Todo muy bien, Alberto. Bueno, hoy fue una jornada negativa por donde la mires, porque aparecieron indicadores del sector servicio en los Estados Unidos que no fueron tan positivos como esperaba el mercado, y también del mercado laboral, donde el mercado esperaba que se iban a crear 200.000 empleos y solo se crearon 158.000. Frente a esta situación en la cual el mercado tiene menos dinamismo de lo esperado, el Dow Jones terminó con una caída del 0,76%, el Standard & Poor's perdió 1,05% y el tecnológico Nasdaq cayó 1,11% en la jornada. Arrastraron esta caída el resto de las bolsas latinoamericanas con muy pocas decepciones. El indicador de la bolsa mexicana perdió 0,9%, el indicador de Colombia 2,17 de caída, el índice IPSA de Chile perdió 1,11, de Lima, Perú 0,78, la bolsa de Buenos Aires tras varios feriados terminó con una caída del 2,21% y solo terminaron en positivo el Bovespa de Brasil con un aumento del 0,93% y la bolsa de Caracas que aumentó un 0,86%. La nota del día también fue que pese a estas bajas de los mercados de renta variable, también cayeron las materias primas. El oro terminó con una baja del 1,1% a 1.588,50 dólares la onza y el petróleo también bajó 2,92% a 94,35 el barril. Así que el panorama de hoy fue claramente negativo con predominio de signos en rojos. Claramente negativo, mi querido Daniel, pero hay que notar, que me parece a mí